Listo, un poquitico porque no nos ha rendido mucho. Y voy a compartir entonces la pantalla. Espero que no, tampoco es que vaya a correr. O sea, si no entienden algo, con mucho gusto me paran y me preguntan. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Habíamos visto, y voy a volver a recordar eso que nos dijo Nati. Nati, muchas gracias. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la glucosa. Entonces vamos a hablar de la glucosa, ¿cierto? Glucosa. Entonces vamos a seguir hablando de la glucosa y vamos a hablar, ¿por qué de la glucosa? Porque es la molécula, el azúcar simple más importante, de mayor abundancia y de mayor importancia a nivel fisiológico. Entonces, ojo con lo que les voy a colocar aquí. Esta glucosa, es decir, la unión de muchas moléculas de glucosa, la unión de muchas moléculas de glucosa, uy, espérenme que se me volvió loco el lápiz, un momentico. Eso se llama no saber utilizar la herramienta. Me está jugando la herramienta a mí. Entonces, moléculas de glucosa, ellas unidas forman polisacáridos como forman polisacáridos de interés, polisacáridos. Acuérdense, chicos, que polisacáridos son muchas moleculitas de glucosa, ¿listo? Como son el almidón, ¿cierto? El almidón y la celulosa en las plantas. Por eso, chicos, es que cuando nosotros comemos carbohidratos de origen vegetal, como la papa, la yuca, el arroz, estamos comiendo almidón y celulosa, ¿cierto? Porque vienen de las plantas. Y nosotros, ojo, almacenamos ese polisacárido en forma de glucógeno. Entonces, este es animal. ¿Listo? Ay, discúlpenme acá. No sé. Estaba pensando en otra cosa y iba a copiar otra cosa. Animal, de origen animal. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros lo almacenamos en forma de glucógeno. E integra disacáridos. La glucosa, chicos, también integra disacáridos de interés biológico. Entonces, espérenme un momentico, voy a cambiar esto por verdecito. ¿Listo? Entonces, integra, es decir, forma parte disacáridos de interés biológico como son, ojo, la sacarosa, que la sacarosa es una molécula de glucosa, ¿cierto? Glucosa más una de fructosa. ¿Listo? Eso quiere decir el azúcar de mesa. ¿Y de dónde sacamos el azúcar de mesa? De la caña de azúcar, es decir, de origen vegetal. ¿Listo? Y la lactosa, ¿cierto? Y la lactosa, que tiene dos, la glucosa, ¿cierto? Y la galactosa. ¿Y dónde está la lactosa? Pues de origen animal. Porque la leche viene de origen animal, es decir, de la vaquita, de la cabrita, de la mamá, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Entonces, disacáridos. Ahora, esta glucosa se puede presentar tanto en forma lineal como en forma cíclica. ¿Listo? ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? Entonces, ¿Puedes repetir la última parte que dice que no te escuché bien? Que por favor. la glucosa la podemos encontrar de dos formas. Lo voy a copiar acá, no te preocupes. Lo voy a copiar acá. Voy a copiarlo con otro colorcito. Entonces, la podemos encontrar de dos formas. La molécula de glucosa, ¿no? De dos formas. Lineal, en cadena lineal o en cíclica. En cadena cíclica, es decir, formando un anillo o en cadena lineal. ¿Cómo es en cadena lineal, chicos? Ustedes ya la aprendieron. Entonces, ojo con lo que les voy a dibujar acá.
En cadena lineal, muy fácil. ¿Cuántos carbonos tiene el azúcar? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último, entonces, esta es la función aldehído. ¿Sí lo recuerdan? H. Esta es la función CH2OH. ¿Listo? ¿Y acá qué tiene? Pues muy fácil. H, H, H. Recuerden lo que yo les he dicho. H y tiene las uniones. Y lo que no tiene al otro lado son OHs. Por eso se llama hidroxi. ¿Sí lo recuerdan? Hidroxi. El OH. Acá tiene, este es un hidrógeno y acá tiene otro H. Y por eso esto es cadena lineal. ¿Entendido? Esa que hemos visto desde el principio se llama cadena lineal. Ahora hoy vamos a ver cómo ella se transforma en una cadena, en un anillo, en un ciclo, es decir, de forma cíclica. Entonces lo hacen por la función aldehído o por la función cetona. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo quiero que lo miren y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces es así. Miren cómo queda, chicos. Entonces, acá les voy a dibujar la forma cíclica. Y quiero que se fijen, tiene 6. Entonces, miren cómo queda. Acá tenemos la primera que es esta de abajo, y se llama CH2OH. Listo, es esta de abajo, este carboncito de abajo. Entonces, vamos a hacer algo para que a ustedes les quede más fácil. Vamos a enumerarlos. Vamos a enumerarlos con un color que se note. Entonces vamos a colocar, este es el 1, que es la función principal, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es el 6. ¿Entendido? Yo creo que es más fácil entenderlo así. ¿Cierto que sí o no? Chicos, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a aprenderlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un anillito y el anillito va a ser así. Aquí va a tener otro carbono. Este carbono es el 5. Luego vamos a colocar otro carbono y lo vamos a colocar aquí, el 4. Luego vamos a colocar aquí el otro que es el 3. Luego vamos a colocar aquí el 2. Luego vamos a colocar aquí el 1. ¡Ah! Profe, ese es el de la función aldehído. Sí, señor. Entonces la función aldehído tiene un oxígeno, ¿cierto? Y ese oxígeno es el que se enlaza con el carbono 5. Entonces es la función aldehído. ¿Entendido? Entonces, ¿qué le queda sobrando acá? Un H. ¿Listo? Un H. ¿Por qué? Porque el oxígeno quedó aquí metido con el carbono 5. Entonces, miren, los voy a enumerar. Otra vez. Ay, discúlpenme el rojo. Entonces es 5, 4, 3, 2 y 1. Y este se llama el carbono alfa. ¿Entendido, chicos? ¿O no? ¿Lo entendieron? Profe, sí. Muy bien, entonces cogemos el 1, el 2. Entonces, ¿qué le hace falta? Le hacen falta los hidroxi. Ah, muy bien, este lo tiene. Entonces acá tiene un H. Disculpen, voy a borrar eso que pensé que estaba escribiendo en negro. Voy a borrar esos dos lineecitas rojas. Profe, Entonces una pregunta. El que usted dice que es que el carbono alfa es el mismo, el primero, el que tiene la función aldehído. Claro, exactamente, listo. Ah, bueno. Exactamente, es la función, la función. Entonces, mira, entonces, ¿qué le hace falta? Ah, pues muy fácil, profe, le hace falta los hidrógenos y los oxígenos. Entonces, muy fácil, yo digo, ah, entonces acá tiene un H, acá a este lado tiene un H. Aquí a este lado tiene un H, aquí a este lado tiene un H. Aquí a este lado tiene el H y a este lado tiene el OH. Aquí a este lado tiene el OH, OH, ¿listo? Ay, chicos, espérenme, yo borro eso que me quedó ahí todo feo. Que escribir aquí es tan feo, hombre. Espera un momentico. Profe, no, no puede, pues qué pena. La cíclica, pues la cíclica, no se puede hacer en otra diapositiva para que usted lo haga más grande para yo poderlo hacer en el cuaderno. Uy, claro que sí, Sí, sabes que me parece hasta muy buena propuesta. Vamos a hacerlo en una nueva. porque Muy es que bien. no se ven los OHs bien y nada. Entonces, por ejemplo, a mí que me da más dificultad para aprendérmelo, no. Pero a ti no te va a seguir dando dificultad, te lo aseguro. Bueno, vamos a hacerlo, Nati. Mira, hágalo Gracias. conmigo. Hágalo conmigo, mire. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena lineal que tú ya sabes y conoces de la glucosa? 6, ¿cierto? Entonces, Sí, tiene sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la función principal es la función aldehído. Entonces es así. Y la de abajo tiene
CH2OH. O bueno, mejor dicho, te la voy a dibujar de otra forma para que no te confundas. No te la va a colocar así, sino te la va a colocar así, mucho más fácil. Tiene un H aquí, un H aquí y un OH. ¿Listo? Y acá tiene unos enlaces, ¿cierto? Enlaces, muy bien. Y acá tiene un OH y aquí un H. Aquí tiene un H y un OH. ¿Cierto que sí o no? Acá tiene un OH y un H. Simplemente hidrógenos y hidroxilos a la lata. ¿Sí lo recuerdas o no? Sí, es que es así, pero la que usted, como usted estaba, pues poniendo, haciendo la cíclica, esa era Muy la que yo le decía como para hacerla en una diapositiva para poderla bien. copiar bien. Entonces, mira, Nati, el 1 siempre va a ser la función principal. Sí, 2, señora. 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la ciclación? Ojo con lo que les voy a decir. Es el carbono, el oxígeno del carbono con el carbono 5. Entonces queda así, Nati, mira, queda así. Este carbono que está al 6, que si yo reemplazo esto, entonces me queda el carbono que queda OH con H aquí, con H aquí. ¿Cierto? Este es el 6. ¿Sí lo viste? Entonces le voy a colocar el numerito para que no se nos... Ese es el mismo CH2OH. Es Ese lo es el... mismo. Sí. Sí, Ah, bueno, listo. CH2OH. Listo, muy bien. Ese es el 6. Entonces luego voy a colocar la siguiente y es así, mire, muy fácil. Entonces, ¿qué me queda? Este queda independiente. Aquí me queda el 5. Aquí me queda el 4. Aquí me queda el 5, el 3, disculpa. Acá me queda el 2 y aquí me queda el 1. Pero el 1 tenía un oxígeno, ¿sí lo recuerdas? Entonces ese oxígeno se enlaza con el 5. Mira, así como lo estoy haciendo acá, este oxígeno se enlaza con el 5. ¿Sí lo viste? Sí, ya entendí, profe. Gracias. Entonces queda el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Cierto? Ahí están. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Chicos, si es necesario, en los libros dicen, pues como la gente sabe, ¿cierto? Como la gente sabe, no le colocan los H's y los OH's. Yo se los voy a copiar para que ustedes sepan que ellos están ahí. ¿Qué quiere decir? Pues aquí este señor tiene un H y al otro lado tiene el OH. A este lado este señor tiene un OH y a este lado tiene el H. A este lado este señor tiene el H. Acá tiene el OH. Acá tiene el OH, ¿cierto? El OH, acá tiene el H, y acá le falta ¿qué? Un OH. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, acá tiene el H y un H. ¿Listo? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Chicos. Sí, sí, Muy señora. Entonces, esto se llama la glucosa, pero en anillo, cíclica. ¿Entendido? Así de sencillo. ¿Lo entendieron, chicos, o no? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Tiene dos formas naturales de encontrarse. Una es, chicos, y ojo con lo que les voy a decir. Esta que les coloqué yo acá, la primera, que tiene el H arriba y el OH abajo, se llama, espérenme un momentico, se llama alfa D. Alfa D. ¿Por qué? Porque tiene el OH abajo y luego el H arriba. Pero si, ojo, si yo la pudiera tener así, miren, Nati, no se van a confundir. Tengo la misma molécula. Acá no le va a colocar, es lo mismo que la otra. CH2, el oxígeno, 3, 4, el 2, el 1, con el oxígeno que enlaza, listo, muy bien. Sin colocarle los otros H's y OH's que están en verde, solamente el principal, que es la del carbono principal. Entonces le voy a colocar, y acá le coloco el OH y aquí el H. Si el OH del carbono 1 me queda arriba, es decir, arriba, y el H abajo, no se llama alfa, sino se llama beta. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Entonces, beta, y se llama beta de glucosa. Solamente con el hecho de que el hidroxilo quede arriba y el hidrógeno quede abajo, pero solamente el del carbono 1, es decir, el que tenía la función, el carbono alfa, que es este. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí o no? Profe, Sí, entonces, profe.
Profe, entonces la que estábamos haciendo anteriormente era una glucosa alfa beta, porque así le... La que hicimos, la primera que hicimos fue en esta diapositiva es la alfa y la segunda es la beta. Y en la diapositiva anterior, en esta diapositiva no la había terminado, no le había puesto lo H. ¿Listo? Aquí sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. En nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza animal, la que más frecuencia tiene y la que más encontramos es la alfa. Y la alfa D, ¿entendido? Siempre es la alfa, es decir, el hidrógeno arriba y el hidroxilo abajo. ¿Entendido? Así de sencillo. Entonces es la que más se encuentra en la naturaleza, es la más estable. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Entonces, en bioquímica, chicos, estas dos funciones, esta función se conoce como, este anillo se conoce como el anillo pirano. Es decir, ¿qué significa pirano, chicos? Que tiene seis vértices. Les voy a nombrar los vértices de otro color. Chicos, miren, ojo que el pirano significa 6 vértices. Un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices. ¡Ey, espere! ¿Cuál me comí? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, chicos, ¿por qué no me corrigen? Hombre, que la profe se está equivocando. Yo dije, ¿pero cuál me comí? 5 vértices, 6 vértices. Todo anillo de 6 carbonos o de 6 vértices se llama pirano, cuando es un sacárido. ¿Entendieron? Todo anillo de 6 vértices se llama pirano. ¿Por qué? Porque el oxígeno empieza a ser un vértice. ¿Entendieron, chicos, o no? Todo anillo que es así se llama pirano. Y si es de 5 se llama furano. ¿Entendieron? Entonces, los de 6 vértices se llaman pirano y normalmente se dibujan así, chicos, se dibujan así. Se dibujan así, porque se sobreentiende que todos los vértices son carbono menos el del oxígeno. Y cuando tiene 5, entonces se dibujan así. Se dibujan así. Y se llama furanos. Furanos. La pregunta es, ¿quiénes forman los furanos, chicos? Adivinen quiénes forman los furanos. La glucosa, que es un aldehído, forma el pirano. ¿Quiénes forman los furanos? Cuéntenme ustedes. La fructosa. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque la función aldehído está en el carbono 5, ¿cierto? Entonces forman los furanos, que queda un anillo de 5 vértices. Exactamente, muy bien, compañerita. Excelente. Listo, muy bien. Entonces ya hasta este momento hemos acabado con la glucosa y vamos a seguir, chicos, con, a ver qué tema sigue. Vamos a hablar de la galactosa. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este que está acá, chicos, este anillo se llama piranosa porque es de un sacárido y este se llama furanosa. ¿Listo? Entonces todos los anillos de 6 vértices se consideran derivados del pirano, quiere decir de 6 vértices, y todos los anillos de 5 vértices se llaman furanos. Y se les dice, como son sacáridos, piranosa, furanosa. ¿Listo? ¿Cuál es la más estable, chicos, de esas dos? ¿Cuál creen ustedes que es más estable, la furanosa o la piranosa? ¿O el pirano o el furano? ¿Cuál creen ustedes que es más estable y por qué? ¿Cuál creen de ustedes dos, de estos dos, que es más estable, el pirano o el furano? ¿Cuál es más estable, la fructosa o la glucosa? Profe, es más estable la glucosa porque la fructosa pasa por un proceso de hidrolización. Muy bien, entonces Milena, muy bien, entonces es más estable la piranosa, mucho más estable. Entonces siempre va a tratar de permanecer más en tipo piranosa que en furanosa. Entonces, he ahí, chicos, miren esa relación que está haciendo Milena. Esa es la relación que ustedes tienen que hacer. Profe, mi cuerpo prefiere más la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es más estable. Si yo consumo fructosa, chicos, el cuerpo tiene que convertirlo a glucosa. Entonces la fructosa no es tan estable.
la reacción energéticamente, lo van a ver en bioquímica 2, es más estable y tira más a glucosa que a fructosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es más inestable. Entonces es más estable la piranosa que la furanosa. Vamos a hablar de otro azúcar de interés biológico que se llama la galactosa, chicos, la galactosa. Entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Nati, ¿te quedó claro lo que acabamos de explicar? Chicos, ¿a todos les quedó claro? ¿O Sí, alguien tiene señora. dudas? Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar de la galactosa. Entonces vamos a hablar de la galactosa. Entonces, galactosa. Galactosa. Entonces, la galactosa, chicos, se encuentra libre en la naturaleza. Es lo primero que tenemos que saber de la galactosa. Se encuentra libre en la naturaleza y cuando se encuentra asociada a la glucosa, forma la lactosa. Entonces, ojo, la galactosa está libre, pero cuando ella se asocia con una glucosa, ¿cierto? Forma lo que nosotros conocemos como la lactosa, que nosotros lo conocemos como la leche materna o la leche animal, ¿cierto? Y en bioquímica se le dice el azúcar de leche o de la leche, como ustedes le quieran decir, ¿listo? Entonces, la galactosa es menos dulce que la glucosa. Yo les hago una pregunta, ¿por qué será la galactosa menos dulce que la glucosa? ¿Por qué creen ustedes que la glucosa es menos dulce? ¿Alguno de ustedes ha probado calostro? Chicos, ¿alguno de ustedes ha probado calostro o no? Sí, profe, pero sabe dulce. Sí, sabe dulcecito, pero ¿qué te sabe más dulce, el azúcar o o el calostro? El azúcar. Así de sencillo, entonces es menos dulce que un poquito menos dulce que la glucosa, ¿ok? Pero ¿por qué es menos dulce? Ojo, se los voy a dibujar. Miren cómo es. Ah, chicos, les voy a dejar claro, no me interesa que se aprendan la estructura de la galactosa. La única que me interesa que se aprendan es la de la glucosa, no more. ¿Entendido? Pero se las voy a dibujar. Entonces miren la galactosa. Miren el parecido con la glucosa. Tenemos este que es el 6, tenemos este que es el 5 y sigue siendo de 6, ¿cierto? Entonces tenemos este, discúlpenme, este y tenemos un oxígeno y así. ¿Se diferencia mucho o no? ¿En qué se diferencia? Entonces aquí tenemos el H y aquí tenemos el OH. Listo, muy bien. Entonces este señor se llama alfa de galactosa. Galactosa. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencia, chicos? Entonces aquí tenemos el OH, aquí tenemos el H, y aquí tenemos el H, ¿cierto? El H, aquí tenemos el OH, aquí tenemos el H. Por eso no me interesa que se lo aprendan. A mí me interesa que ustedes sepan que también es de 6 carbonos. Entonces, este es el OH. ¿Y en qué se diferencia con la glucosa? ¿En qué se diferencia? En que estos no están en las mismas posiciones. Entonces, como no están en las mismas posiciones, en uno se llama glucosa y el otro se llama galactosa. Así de sencillo. Entonces, también podemos tener galactosa beta y galactosa alfa. Si el hidrógeno está arriba, se llama alfa. Si está OH y H, se llama beta. Así de sencillo. ¿Se diferencia mucho? Chicos, voy a devolverme. ¿Cuándo conocemos el beta de la glucosa? Cuando el OH está arriba. ¿Cuándo conocemos el alfa? Cuando el H está arriba. ¿Cuándo conocemos la galactosa? Cuando el H está arriba se llama alfa. Cuando el H está abajo se llama beta. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno se llama galactosa y el otro se llama glucosa. Pero no me interesa que se aprendan la galactosa. Me interesa que se aprendan la glucosa. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Otro azúcar de interés biológico. No, eso quiere decir que no me interesa que se aprendan esta estructura, solamente la de la glucosa, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque es la más importante. Además, ustedes no van a preocuparse por la estructura, sino por lo que causa cada azúcar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente azúcar que nos vamos a aprender se llama la manosa. Hay otro azúcar que se llama la manosa, es una aldohexosa. ¿Qué quiere decir que es una aldohexosa, chicos? Cuéntenme ustedes. Es una aldohexosa. Lo mismo la galactosa, también es una aldohexosa, ¿cierto? Es integrante de oligosacáridos, pero lo importante de él, chicos, es que es integrante, la manosa es integrante
de oligosacáridos, es decir, de más de 3, ¿cierto? Oligosacáridos asociados a glicoproteínas, Y yo quiero aquí empezar a darles a ustedes un inicio. ¿Qué significa una glicoproteína, chicos? Los voy a separar. Glico significa azúcar y proteína significa, lógicamente, proteína. Significa una molécula que asocia un azúcar con una proteína. ¿Y cuál es el azúcar que más se asocia a las proteínas? La manosa. Esa es la importancia biológica. ¿Entendido? ¿Muy difícil? No. Muy bien, vamos a hablar del siguiente azúcar importante. Ya voy a tomar asistencia, que acá me está acordando que tengo que tomar asistencia. El siguiente azúcar importante se llama la fructosa. Entonces, ¿qué vamos a decir de la fructosa? Vamos a decir lo siguiente. Se encuentra libre y ojo en la naturaleza, pero generalmente en frutos maduros, vegetales, en la miel, ¿cierto? Entonces, ella se encuentra libre, igual que la galactosa, ¿cierto? Pero generalmente lo encontramos ¿en dónde? En frutos maduros, vegetales. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, en la miel, por ejemplo, en la miel encontramos bastante fructosa. ¿Ok? Entonces, cuando la fructosa, se asocia con la glucosa, ¿forma la qué? Yo ya los había dicho en esta clase. ¿Forma la qué? Cuando se asocia a la glucosa, ¿forma la? Sacarosa. Muy bien, la sacarosa. Esa es la importancia que tiene. O lo que nosotros conocemos como el azúcar de caña. El azúcar de la caña. De caña. ¿Listo? Que es de ahí donde las traemos. ¿Ok? Muy bien. Ojo con lo que les iba a decir. La galactosa tiene menor poder edulcorante que la glucosa. En versus la fructosa tiene mayor poder edulcorante que la glucosa, chicos. ¿Ok? Entonces, esta tiene menos poder edulcorante, esta tiene más poder edulcorante. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir? Que si yo endulzo con fructosa, pues voy a endulzar un poquito mayor. Que si yo pruebo glucosa y pruebo fructosa por aparte, pues puras, me va a saber más dulce la fructosa que la glucosa. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y qué otra importancia tiene la fructosa? Entonces, lo que vamos a decir es que predomina en la fructosa, como lo dijo la compañera, predomina en forma cíclica de 5 vértices. Quiere decir, en forma de furano. ¿Listo? O de furanosa. Ay, sí. Listo, muy bien. Chicos, ¿entendido? Ahora vamos a hablar de otros azúcares que ya no tienen 6 carbonos como este. Vamos a hablar de los que tienen 5 carbonos, es decir, de las pentosas. Vamos a hablar de las pentosas. Entonces, pentosas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es de las pentosas la más importante, chicos? ¿Cuál creen ustedes que es la más importante? ¿Cuál es la que han escuchado en biología? ¿Cuál es el azúcar de 5 vértices que ustedes han escuchado en biología? Esa es la más importante y se llama la D-ribosa. ¿Por qué la D? Porque es más compatible con la salud, con lo biológico, la D. En los azúcares, la molécula más compatible siempre va a ser la D, más que la L, ¿listo? Entonces, la D-ribosa. Entonces, ¿qué podemos decir de la D-ribosa? Como importancia biológica que tiene la D-ribosa. Cuéntenme ustedes qué han aprendido en biología. Es componente de los ácidos ribonucleicos, ¿cierto? Es componente del ARN, ¿cierto que sí? ¿De dónde más, chicos? ¿De dónde más podemos encontrar la ribosa? En el ADN, ¿no? ¿O no? Chicos, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la importancia. En forma cíclica, ¿cómo la encontramos? Como furano. ¿Entendido? Como furano. ¿Por qué? Porque tiene 5. Listo, muy bien.
Ahora vamos a hablar de otras moléculas, ya no vamos a hablar más de monosacáridos y disacáridos, sino vamos a hablar de otros, por ejemplo, derivados de los monosacáridos, pero que no son monosacáridos. Entonces vamos a hablar de los derivados. Entonces voy a colocar otro titulito y voy a colocar importancia. Entonces, derivados de los monosacáridos. Moléculas de importancia biológica. Derivados de los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? Pues la fructosa, la galactosa, la glucosa, ¿cierto? La fructosa, monosacáridos. Entonces, ¿cuáles son los derivados de los monosacáridos, chicos? Los primeros que son importantes de los derivados de los monosacáridos se llaman los glicósidos. ¿Listo? Los glicósidos. Entonces, estos son los primeros de importancia biológica. ¿Y qué es lo que hace importante que ellos sean de importancia biológica? Son componentes formados entre la reacción entre un carbono, ¿cierto?, de las aldosas, con otra molécula. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Un glucósido se puede formar, y miren lo que les voy a decir, se puede formar de una D-glucosa, con otra molécula, por ejemplo, el metanol, que es un alcohol. ¿Listo? Es un alcohol. Entonces, cuando yo uno una glucosa con el metanol, se produce otra sustancia que se llama el metilglucósido. Entonces, alfa D, porque viene con una glucosa, ¿cierto? La más común, la alfa, de metanol, metilglucósido. ¿Y por qué se llama glucósido? Mírenlo, aquí está el nombre, los glicósidos. Recuerden que en azúcares podemos encontrar glucosa o podemos encontrar glicación o glucación. Es decir, la U o la I depende del libro o del bioquímico que lo esté nombrando, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería, chicos? Les voy a colocar la reacción. No me importa, no me interesa, chicos, que se lo aprendan. Es decir, la forma estructural de la reacción no es lo que yo quiero que ustedes se aprendan. Yo quiero que ustedes se aprendan que la glucosa con un metanol me da un glicósido. Ya les voy a decir cuál es la importancia de los glicósidos. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a hacerle la reacción. Entonces tengo la glucosa, CH2OH. Este es el 6. Tengo el 5, tengo el 4, tengo el 3, tengo el... Ay, me equivoqué, chicos, espérenme, me equivoqué. Hice mal la molécula. Voy a volverlo a hacer. Me equivoqué. Chicos, por favor, ayúdenme a corregir. Recuerden que yo me puedo equivocar. Entonces tengo eso. Entonces ahora sí, el 5, este. ¿Ya le ven la diferencia a lo que estaba haciendo ahorita? Y acá tengo el O. ¿Listo? Acá tengo la glucosa. Y voy a colocar que es alfa. Entonces tiene el H encima. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como esto es una alfa, ¿cierto?, de glucosa, le voy a poner un metanol. El metanol es simplemente un CH3 con un OH. Este se llama metanol. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma el glucósido? Miren tan fácil que es, chicos. Muy fácil. Este señor OH reacciona con este señor OH y forman agua. Miren, estos dos, se los voy a colocar en otro colorcito para que ustedes lo entiendan. Este señor que está aquí reacciona con... Y ojo, miren que estoy cometiendo un error. Voy a colocar así. Este señor que está aquí, este H que está aquí, reacciona con este señor que está acá y me forma agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda el glucósido? Miren, chicos, muy fácil. CH2OH forma... ya voy a volver a comenzar con el error. Iba otra vez a comenzar a hacer el anillo. Recuerden que es una lineecita. Entonces, una línea y tengo el 5... luego el otro, luego el otro, luego el otro. Me equivoqué. Sí, no me equivoqué. El C y el O. ¿Listo? Acá tengo. Y este tenía el H. Pero acá tenía un oxígeno que regaló un hidrógeno. Y en vez del hidrógeno, pues viene el metil y se pega de acá. Y en el momento que se llama metilglucósido. ¿Entendieron por qué se llama metilglucósido? Y estas dos moléculas, el H y el OH, forman agua, más agua. ¿Entendieron la reacción? Yo me imagino que sí. A mí que, profe, es importante que yo me aprenda la reacción. No, chicos, no se aprendan la reacción. Se las estoy explicando para que ustedes me entiendan por qué se llama alfa de metilglucósido. ¿Por qué se llama glucósido? Porque tiene la glucosa y esta moleculita se llama metil.
¿Entendieron por qué se llama metilglucósido? Entonces, toda molécula formada entre una aldosa, la glucosa, y otra molécula se llama metilglucósido o glucósidos. ¿Listo? ¿Entendido o no? Sí, señora. Muy bien, pero no me interesa que se aprendan la reacción. Me interesa que ustedes sepan que esas moléculas se llaman glucósidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender de los glucósidos? Se pueden formar glucósidos tanto alfa como beta. Chicos, ¿cuándo se puede formar un glucósido alfa como el que se formó acá? Cuéntenme ustedes. Hola. ¿Cuándo se puede formar? Este que se formó acá se llama alfa. ¿Por qué? ¿Por qué se llama alfa? Porque el hidrógeno está arriba y el OH abajo. Muy bien, entonces cuando el hidrógeno está abajo, entonces el metil queda arriba y se llama beta. Muy bien, Milena. Entonces eso quiere decir que cuando el hidrógeno está arriba se llama alfa y el glucósido queda alfa. Cuando el hidrógeno está abajo se llama beta y el glucósido se llama beta. Así de sencillo. Y ojo con lo que les voy a decir. Estas moléculas, una vez formadas en el cuerpo humano, chicos, no son reductoras. No son reductoras, no producen energía. ¿Entendido? No producen energía. ¿Listo? Entonces, yo voy a pasar a otra diapositiva, ¿cierto? Voy a pasar, pero no voy a pasar a otra diapositiva, sino voy a duplicar esta. Porque hay parte de la información de esta que voy a utilizar para lo que sigue. Entonces, Profe, sí, perdón. Usted dice que los que no forman, pues los que no dan energía en el cuerpo humano, pero que los glicósidos o porque son alfa o beta. no. El alfa o el beta, Nati, depende de dónde esté el H. Si en Sí, la glucosa el H está arriba, pero tiene que ser cíclica, ¿no? Tiene que ser sí, cíclica. Si el H está arriba, señora. se llama alfa. Y si el H está abajo, se llama beta. Beta, sí. Si reaccionó con un metanol y el H estaba arriba, se llama alfa, un alfa glicósido. Y si el H está abajo, se llama un beta glicósido. Listo, hasta ahí está claro, ¿cierto que sí? Sí, sí, señora. Sea que se forme alfa o se forme beta, Nati, son no reductores, es decir, ellos no producen energía. ¿Entendiste? Alice. Es decir, los dos, tanto el uno como el otro, una vez formados, ya ellos no son reductores, es decir, ellos no sirven para producir energía, no son compuestos reductores. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Si el monosacárido, y se lo voy a colocar acá, si el monosacárido, y discúlpenme que ahí se me fue una S, si el monosacárido, voy a tratar de escribir más despacio, ¿cierto? Para que me rinda, yo sé que no me va a rendir igual, pero no importa. Si el monosacárido, chicos, es glucosa, entonces se llaman glucósidos. Se llaman glucósidos. ¿Listo? Los glicósidos, si el monosacárido como este es glucosa, se llaman glucósidos. Si el monosacárido no es glucosa, es galactosa, entonces el glicósido se llama galactósidos. ¿Listo? Si el monosacárido no es ni glucosa ni galactosa, sino fructosa, entonces el glicósido formado no se va a llamar ni glucósido ni galactósido, sino se llaman fructósidos. ¿Entendido cuál es la diferencia? Muy fácil. ¿Qué es lo que conservan? La terminación. Chicos, ¿difícil o fácil? ¿Difícil o fácil? Profe, entonces esos que son compuestos por alcohol, Sí, alcohol y un azúcar. ¿para qué sirven en el cuerpo si no producen energía? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Esos compuestos, ellos tienen una función diferente. Ellos no son de producción de energía. Su función no es producción de energía, sino es otra importancia. Pero no la vamos a aprender ahorita, sino más adelantico. ¿Listo?
Entonces ya sabemos que forman unos glucósidos y ellos no producen energía, pero tienen que tener una función en el cuerpo diferente. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver otra cosa. Y más que una función, Milena, es que ellos no es que produzcan, no es que tengan una función, es que al producirse, ellos pueden producir patologías. ¿Listo? Es por eso que lo estamos aprendiendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, glucósidos, galactósidos y los fructósidos ya no generarían energía. No, ya no generan energía, entonces el cuerpo no los va a utilizar para generación de energía, pero ellos sí pueden causar unas patologías, es decir, la acumulación de ellos pueden causar unas patologías. ¿Entendiste? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos los glucósidos. Ahora vamos a ver unos compuestos que se forman por la reducción de todos los sacáridos que tienen 6 carbonos. En ese caso estoy hablando de la fructosa, de la galactosa, de la glucosa, entre otros. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Vamos a colocar el siguiente título, ya no son glicósidos, sino vamos a colocar, disculpen, vamos a colocar un título que se llama reducción de hexosas, de las hexosas. Entonces, la reducción de las hexosas se reducen por el grupo aldehído, Y ojo, yo les voy a mostrar cómo es la reducción, pero lo más importante es que ustedes sepan que siempre que se reduce una glucosa, una hexosa, se va a producir, ojo chicos, se va a producir ¿cómo le digo yo? Un hexalcohol, es decir, un polialcohol. Pero más que polialcohol, vamos a colocarle hexalcohol, ¿listo? Hexalcohol, ¿qué significa? Que es de 6 carbonos, pero tiene una terminación alcohol, ¿listo? Entonces, yo les puedo decir que también se llaman polialcoholes, ¿listo? Polialcoholes. Pero me interesa más que sepan que es un hexalcohol. Y ya les voy a contar cuál es la importancia. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo les voy a enseñar cómo es la reacción. Pero no me interesa que se aprenda la reacción, me interesa lo que produce, que es el hexalcohol. Y sobre todo el de más importancia, que es el sorbitol. ¿Ok? Entonces viene la glucosa. La voy a colocar esta vez en lineal. Entonces tiene la función aldehído 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tiene el CH2OH. ¿Listo? Y aquí tiene OH, aquí el H, aquí el OH. ¡Ey! Me equivoqué. ¿Por qué me estoy equivocando tanto? No sé. ¿Será que estoy acelerada? Muy bien, entonces es H, aquí tiene un OH, aquí tiene el OH, aquí tiene el H, aquí tiene el OH y aquí el H. Listo, chicos, esta es la glucosa. Me faltan, ¿qué? Las uniones de los carbonos. Listo, muy bien, ya los puse. Entonces, chicos, cuando cualquier molécula se reduce en el metabolismo humano, es porque gana hidrógenos. Entonces, ¿cómo es la reducción de cualquier molécula? Entonces es cuando yo en la reacción gano hidrógenos. ¿Entendido? Si yo me reduzco, gano hidrógenos. Si yo me oxido, pierdo hidrógenos. ¿Entendido? Si yo me reduzco, gano hidrógenos. Si yo me oxido, pierdo hidrógenos. ¿Entendido con lo que les acabo de decir? Y esta moleculita que está aquí se llama la glucosa. Es la glucosa. Entonces les voy a mostrar cómo queda la de glucosa. ¿Qué es lo único que puede reaccionar? Chicos, se los voy a explicar de forma despacio. Estos dos hidrógenos vienen a reaccionar con con este oxígeno que está acá. ¿Por qué? Porque este oxígeno tiene 2 enlaces. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Ojo con lo que les voy a decir. Me queda así, me queda CH2OH. Ah, pero espere que ahí estoy cometiendo un error porque no les estoy dejando ver el carbono. Voy a volverlo otra vez. Y antes de eso voy a marcárselos. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Ahora voy a hacerlo allá al otro lado. Entonces me queda el C, que es el 1, y me queda H2OH. Ojo, se metieron los 2 hidrógenos. Luego queda el otro, luego 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y me falta 1, el 6. Y este queda CH2OH. Entonces, ¿qué pasó? Que todo me quedó convertido en alcohol. ¿Por qué todo me quedó convertido en alcohol?
Ahí sí lo estoy colocando bien, sí, así, H, H y aquí OH. OH y H. Entonces, ¿qué pasó? Que la reacción, el aldehído se redujo, formando un alcohol. Entonces, chicos, ¿por qué se llama polialcohol? Porque tanto esto como esto, tanto estos que están acá, son alcoholes. ¿Entendido? Entonces, eso quiere decir que se llama una hexalcohol, porque tiene 6 carbonos, y es una molécula de puros alcoholes. ¿Lo entendieron? Entonces, esa molécula que yo les acabé de dibujar ahí, chicos, no me interesa que se aprendan la estructura, me interesa que sepan cómo se llama. Es muy importante a nivel biológico y se llama el sorbitol. Esta moleculita que les acabé de colocar acá se llama el sorbitol. Y ojo con lo que les voy a decir a ustedes, el sorbitol no lo metabolizamos. El sorbitol, mi cuerpo lo produce cuando tiene unas patologías y cuando mi cuerpo lo produce, como no lo metabolizamos, chicos, se me está olvidando tomar asistencia, antes de que se me olvide voy a hacerlo, qué pena con ustedes, voy a interrumpir un momentico, descargar asistencia, listo, muy bien, ya lo hice. Entonces, este producto no lo metabolizamos. Entonces, como no lo metabolizamos, él se acumula en nuestro cuerpo. Y cuando se acumula en nuestro cuerpo, nos produce una patología, entre ellas las cataratas en los ojos. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabé de explicar o no? Sí, señora. Sí, profe. Y entonces Nati y todos los que tienen experiencia o que más o menos están empezando a asociar, si el sorbitol hace parte de los azúcares y es una reacción resultado de los azúcares, quiere decir que debe haber una patología con los carbohidratos que me produzca el sorbitol, y por eso es que muchas veces las personas que tienen problemas de diabetes, problemas con los azúcares, tienen visión borrosa, forman cataratas, entre otras cosas. Es ahí donde yo quiero que ustedes empiecen a integrar todo el conocimiento. En estos momentos yo todavía no se los voy a decir, pero quiero que aprendan que el sorbitol es un producto que nos produce la mala visión y las cataratas en los ojos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo metaboliza, entonces él se acumula, y como no lo metabolizamos, entonces él se acumula sobre todo en la retina. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a hablar de otro. ¿Puedo pasar la diapositiva, chicos, o no? Sí, señora. Bueno, entonces Profe, una vamos a... pregunta. Claro que sí, dime. Pues es más como de la estructura. Dime. Ahí la primera, pues la glucosa tiene un doble enlace. El de, Entonces, el de la ese función doble aldehído, enlace se ¿cierto, Andrea? pierde. Espera un momentico, el de la función aldehído, ¿cierto que sí? Sí, señora. Claro, él se reduce dañando la función aldehído, es decir, deja de ser una glucosa, deja de ser una aldoxosa, una glucosa, ¿sí me entiendes? Ah, ya, sí, señora. Esos dos enlaces que tienen la función aldehído, mira tú que lo reemplaza con 2 hidrógenos. ¿Sí los ves? Esos 2 hidrógenos que gana se le acomodan en en ese doble enlace, y ese hecho de que tenga dobles enlaces hace que pierda la función aldehído y deje de ser glucosa. Eso quiere decir que deja de ser una molécula que produce energía para acumularse. ¿Entendieron? Y que ese producto no es deseable en el cuerpo. ¿Listo? ¿Entendiste? Listo. Sí, Bueno, señora, muy bien. gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del siguiente. Voy a hacer una nueva diapositiva, y en esta nueva diapositiva vamos a terminar con los desoxiazúcares. Otra reacción que se produce con los azúcares ¿qué? Con los derivados de los monosacáridos. Entonces, otra reacción que se produce son los desoxiazúcares. ¿Cómo era que yo venía colocando? Se los disculpen. Vamos a mirar acá cómo eran los títulos que yo venía colocándoles en rojo, así en rojo, ¿cierto? Entonces, derivados de los monosacáridos, entonces ahora vamos a ver los desoxiazúcares. Entonces, vamos a dibujar los desoxiazúcares, entonces, en rojo. Entonces, la otra molécula se llama desoxiazúcares. Pero me estoy comiendo la C. Azúcares. Desoxiazúcares. Listo. Entonces, estos desoxiazúcares son derivados de los monosacáridos por pérdida de un oxígeno. Así como el sorbitol o los polialcoholes o las
las exosalcoholes se forman por las reducciones porque ganan 2 hidrógenos. Estos desoxiazúcares es porque pierden el oxígeno, pierden un oxígeno, ¿listo? Entonces les voy a colocar acá eso. Entonces ellas se forman porque los azúcares pierden por pérdida, bueno, voy a colocárselos mejor así, por pérdida de un oxígeno. Entonces, el sorbitol se forma porque gana 2 hidrógenos. Acá, pérdida de oxígeno, ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos pierden un oxígeno de un grupo alcohólico, entonces se forman los desoxiazúcares. ¿Me entendieron? ¿O no? Entonces yo les voy a mostrar la reacción y les voy a decir cuál es el producto biológico más importante de ellos y por qué se los estoy enseñando. El producto más importante biológico de los desoxiazúcares se llama la desoxirribosa. Se llama la desoxirribosa. Desoxirribosa. ¿Ustedes han escuchado ese azuquita o no? ¿Cierto que sí? ¿Dónde lo han escuchado, chicos? Cuando un azúcar, una glucosa, una galactosa, una fructosa pierde un oxígeno, se forma un desoxiazúcar. Y el más importante se llama la desoxirribosa. ¿Dónde lo han escuchado, chicos? Cuéntenme dónde han escuchado la desoxirribosa. Creo que ese también está en el ADN. Muy bien, forma parte del ADN y del ARN. Muy bien, Andrea. Entonces voy a enseñarles cómo es. Vamos a partir de una ribosa, ¿listo? De un azúcar que se llama ribosa. Entonces yo voy a colocarles el azúcar. Recuerden que no me interesa que se aprendan el azúcar y la reacción. Me interesa que sepan cómo se forma. Entonces tenemos el azúcar y el azúcar va a tener el aldehído, ¿cierto? Porque es un azúcar y vamos a colocarlo de 5 carbonos, Para que me dé ribosa tiene que ser de 5 carbonos. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos los enlaces que unen los estes y acá abajo siempre va a tener el grupo alcohol, CH2OH, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener el OH acá, ¿cierto? OH, aquí H, eso es muy fácil porque ustedes simplemente saben que el primero está a un lado y ya el otro, listo, muy bien. Entonces aquí se forma, listo. Este que les acabé de colocar se llama la ribosa, derribosa. Este se llama la derribosa, ¿entendido? Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a explicar. Cuando este señor pierde un oxígeno, ojo, pierde un oxígeno, ¿dónde lo va a perder? De la función alcohol. Entonces se los voy a colocar en otro colorcito. Y voy a buscar otro colorcito que les guste a ustedes. Este, por ejemplo. ¿De dónde va a perder el oxígeno? Va a perder este oxígeno. Oh, perdí el oxígeno, listo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Chicos, ¿cómo queda la reacción? En esta pérdida del oxígeno queda la misma ribosa, se llama así, H o H, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, pero como aquí perdió, entonces queda CH3. Ay, discúlpenme. No queda CH3, sino H3, porque perdió el oxígeno. Entonces, H3. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque le queda el 2, el 1 y perdió el oxígeno, le quedan 3 hidrógenos. ¿Lo entendieron o no? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Eso, muy bien. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el producto? Se llama L-fucosa. L-fucosa. ¿Listo? Ahí está. Y ese es el que nosotros conocemos como la desoxirribosa. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, ya para terminar con el tema como de azúcares, para terminar así como para ir terminando con los azúcares, vamos a hablar de otras sustancias que se forman a partir de ellos. Y ojo que acá sí necesito que escribamos más o menos rapidito. Acá voy a evitar hacer muchas reacciones. Porque si ustedes se dan cuenta, chicos, yo lo que necesito que ustedes sepan es lo que se forma, pero no las reacciones. Ustedes no van a ser químicos, ustedes van a saber a partir de esas sustancias qué patologías se producen o qué ocasionan, o qué compuestos importantes forman. Pero no me interesa que se aprendan las reacciones. Es decir, chicos,
que la profesora Natalia los va a poner ustedes a colocar esta reacción. No. A mí me interesa que ustedes sepan que cuando pierde un oxígeno se forma la desoxirribosa. ¿Entendido? Así de sencillo. Eso es lo que, ¿me están entendiendo lo que quiero que ustedes aprendan o no? Es decir, no se pongan a estudiar estructuras. No es necesario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora les voy a hablar de los productos, ojo, de los productos de la oxidación de las aldosas, es decir, de la glucosa, de la galactosa, de la lactosa, de todos ellos. Entonces vamos a hablar de los productos en el cuerpo, productos de oxidación de aldosas o aldehídos o azúcares que tienen función aldehído. ¿Listo? Aldoxosas. Listo, muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Y lo vamos a estudiar ya no con la reacción, lo vamos a estudiar como ustedes se lo deben aprender. Es decir, ya no les voy a meter más estructura, les voy a meter lo que ustedes se deben aprender. Entonces, lo primero, chicos, lo primero que ustedes se deben aprender es, bajo la acción de oxidantes suaves, es decir, cuando no se oxida sino una sola vez, entonces, cuando se oxida la función carboxilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función aldehído, entonces vamos a colocar aquí, bajo la acción de oxidantes suaves, entonces ustedes van a colocar la función aldehído, ustedes saben cuál es la función aldehído, ¿cierto, chicos? ¿O no? ¿Quieren que se las muestre? Chicos, se las muestro. Esta es la función aldehído, la que forma el 1. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, la función aldehído se convierte o se oxida a un ácido carboxílico. Se oxida porque es un oxidante, ¿cierto? Se oxida a ácido carboxílico. Ácido carboxílico. ¿Me entienden la letra o quieren que borre eso y lo vuelva a escribir, chicos? Se oxida a ácido carboxílico. ¿Qué quiere decir, chicos? Como se oxidó, se mete un oxígeno acá y ya deja de ser así y se convierte en esto. Entonces esto ya no es un aldehído, sino un ácido carboxílico. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Lo entendieron, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Cuando el oxidante que reacciona con la aldosa es más fuertecito, es decir, ya más fuerte que el otro, entonces vamos a colocar una oxidación más fuerte, una oxidación más fuerte, ¿cierto? Afecta al carbono 1 como este y el carbono 6, es decir, el final. Afecta al carbono 1 y al carbono 6. Al carbono 1 y al carbono 6. Eso quiere decir que en la glucosa afectaría a este y afectaría al último. ¿Entendido? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe. Entonces, si aquí en esta oxidación se forma un ácido carboxílico, aquí se va a formar el segundo. Entonces, ya no va a formar un ácido carboxílico, sino un ácido dicarboxílico. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿Muy difícil o muy fácil? Hola. Profe, hola. ¿Puede repetir lo último, por fin? Entonces, ¿lo entendieron o no lo entendieron? Cuando reacciona con un agente oxidante suave, solamente se oxida la función principal, el aldehído, y se convierte en un ácido carboxílico. Pero con un oxidante más fuerte, pues reaccionan los dos, el primero y el último. Entonces queda la función carboxílico aquí, la función carboxílico aquí, y ya se llamaría dicarboxílico, porque tiene dos ácidos carboxílicos. ¿Entendido, chicos? Ah, ya, sí, profe. Es muy fácil, simplemente traten de acogerlo, para que yo no tenga que estarles haciendo las reacciones, ustedes simplemente los van a ir acogiendo, ¿listo? Ahora, chicos,
Ojo con lo que les voy a explicar. Algunas reacciones, es decir, mi cuerpo puede hacer algunas reacciones a condiciones controladas donde protege la función aldehído. Miren que acá yo les hablé, cuando reacciona con el primer carbono, lo oxida y convierte un ácido carboxílico, pero cuando es fuerte, reacciona con el primero y con el último y se llama dicarboxílico. Resulta que mi cuerpo, chicos, es tan inteligente y digamos que ni tanto, porque a veces hace unas reacciones que son controladas y protege el carbono 1. Entonces, al proteger el carbono 1, el único que se oxida es el carbono 6. Cuando se oxida el carbono 6, hace los ácidos urónicos. Entonces se los voy a colocar, ¿listos? Les voy a colocar la teoría. Entonces, ojo, esta se llama una reacción especial y esta se llama una reacción controlada. Controlada. ¿Listo? Yo creo que eso ni siquiera se... Si yo fuera ustedes, yo diría, profe, copie bien, ¿cierto? Porque no estoy entendiendo. Entonces, controlada. ¿Listo? Una reacción controlada que hace mi cuerpo. Entonces, en esta reacción controlada se protege el carbono 1. Eso quiere decir que solamente oxida el carbono 6. Cuando solamente, chicos, se oxida el carbono 6, entonces lo que se forman se llaman ácidos urónicos. ¿Listo? Así se llaman. Y tienen tilde en la O, tanto en la A los ácidos como en la O los urónicos. ¿Listo? Se llaman ácidos urónicos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que simplemente mi cuerpo lo hace y forma los ácidos urónicos. Entonces yo quiero recordarles a ustedes lo que se llama la gota, que es urea y que causa acidez y que da dolor y que causa reumatismo y que causa que a mí me duelan las coyunturas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido cuál es la importancia biológica de estos o no? Hola, hola. Sí, señora. Pero, Sí, claro. pero ojo, chicos, mi cuerpo solamente lo hace. ¿Será que mi cuerpo, chicos, si yo les hago la relación, será que mi cuerpo siempre va a tender a formar ácido urónico o mi cuerpo lo hará ya cuando definitivamente perdió alguna regulación? Porque mi cuerpo no quiere afectarme. Yo creo que el cuerpo entre mejor esté, él mejor se considera y él se trata de cuidar. El que no lo cuido soy yo, ¿cierto que sí? Mi cuerpo es muy inteligente, uno no se hace daño, uno se autoconserva. Y mi cuerpo se autoconserva. Los que no lo conservamos somos nosotros. ¿Con qué? Con la dieta, con la ingesta, con la cervecita, con el alcohol, con el cigarrillo, ¿cierto que sí? Es decir, con los hábitos sociales. Entonces, cuando mi cuerpo ha perdido cierto control, hace una reacción controlada donde protege el carbono 1 y no forma un ácido dicarboxílico ni un ácido carboxílico, sino que solamente oxida el carbono 6 y se llaman los ácidos urónicos. ¿Qué hacen esos ácidos urónicos? Pues causan dolores en las articulaciones y se llaman la urea o lo que causa la gota, entre otras cosas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. ¿Sí fue entendido o fue muy complicado lo que les expliqué, chicos? Profe, sí, yo sí entendí. Bueno, muy bien. Espero que todos. Voy a pasar a otra diapositiva nueva porque vamos a pasar a otro producto, a otros productos de las aldosas. ¿Listo? Entonces voy a pasar a una nueva diapositiva y vamos a hablar de otros productos que se llaman, en este caso los vamos a llamar los ésteres fosfóricos. Entonces, vamos a hablar de los ésteres fosfóricos. ¿Cómo era que yo se los venía copiando? ¿Con verde o con rojo? Con verde. Rojo, ¿no? No, los desoxiazúcares y todo lo demás que les copié hacían parte de los derivados de los monosacáridos. Aquí ya estamos hablando de productos que se dan por ellos. ¿Listo? Entonces se los estoy copiando en verde. Entonces vamos a hablar de los ésteres fosfóricos. Ésteres fosfóricos. Ésteres fosfóricos. Fosfóricos.
Entonces ustedes me dirán, profe, ¿yo cómo puedo estudiar esto? Chicos, muy fácil. Apréndanse qué se produce cuando se mezcla una glucosa con un alcohol. ¿Qué se produce cuando se mezcla, por ejemplo, en lo que les acabé de decir, cuando se oxida una glucosa? ¿Qué se produce? Cuando se reduce una glucosa, ¿qué se produce? Así de sencillo, pero no tienen que aprenderse las reacciones. ¿Listo? Entonces los ésteres fosfóricos, chicos, se producen en gran cantidad de reacciones entre ésteres de monosacáridos y un ácido fosfórico. Eso quiere decir que la formación de estos ésteres se llama fosforilación y es muy importante en el metabolismo. Entonces yo quiero que ustedes sepan que los ésteres fosfóricos se forman por una reacción que se llama fosforilación. Entonces se lo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces se forman por fosforilación. Fosforilación. ¿Qué significa, chicos? Que cogemos un sacárido y lo fosforilamos. Quiere decir que cogemos el azúcar y le ponemos un fosfato, un fosfato. Entonces yo les voy a colocar a ustedes, por favor, un ácido fosfato. Yo les voy a colocar a ustedes la reacción, pero quiero que recuerden que no quiero que se aprendan la reacción. Quiero que lo sepan para que ustedes sepan que se forman los ésteres fosfóricos por fosforilación. Entonces les voy a colocar la reacción. Les voy a hacer el azúcar más sencillito que se llama. ¿Cuál es el azúcar más sencillito, chicos? Cuéntenme ustedes. Yo se los había dicho. ¿Cuál era? El que tiene 3 carbonos, ¿cierto que sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el azúcar más sencillito que tenemos? ¿No lo recuerdan? Se llama gliceraldehído. ¿Sí lo recuerdan o no? Que yo les dije que es muy importante porque él es la base de los lípidos, ¿o no? No, profe, yo no lo recuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que ustedes recuerden en las clases pasadas que yo les mostré que los sacáridos, el más sencillito es de 3, luego siguen las tetrosas, luego las pentosas y luego las hexosas. Y les hablé de que el más importante y el más sencillito era el gliceraldehído. Luego les hablé de las tetrosas, luego les hablé de las pentosas, que está la fructosa, y luego la fructosa no, discúlpenme, la ribosa, y luego les hablé de las hexosas donde tenemos los más importantes que son la glucosa, la fructosa, la galactosa y todos los demás. Si lo quieren, si no lo recuerdan, chicos, es bueno que vuelvan a estudiar esa clase, ¿oye? Entonces les voy a recordar y les voy a hablar con el azúcar más sencillito, que es el que tiene 3 carbonos, y se llama gliceraldehído. Gliceraldehído. Y es muy importante tanto en los carbohidratos como en los, ¿cómo se llama? Como en los ácidos grasos, ¿ok? Ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Entonces resulta que un éster fosfórico se forma por fosforilación del último carbono, ¿Qué quiere decir, chicos? Miren, tengo los carbonos, el de la función principal, 1, 2 y 3. En este caso, el último carbono es el 3. Si fuera una glucosa, el último carbono sería el 6. ¿Cierto que sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Hola. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí tenemos una función alcohol. Mire, acá esto es un alcohol. Esto es una función alcohol, esto que está acá. Entonces, cuando viene un ácido fosfórico, se pega de él. Entonces, ¿cómo lo hace? Queda lo siguiente. Entonces, le voy a formar el éster fosfórico, es decir, el azúcar deja de ser alcohol en el último carbón y empieza a ser un éster fosfórico. Y es así. Entonces, miren cómo lo voy a dibujar. Entonces, viene este señor y queda el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Y aquí donde tenía este CH2, mire, donde tenía este H, ¿cierto? Donde tenía este H, queda así, queda O, un fosfato, y el fosfato tiene OH, tiene un doble enlace y tiene 1H. Y a esto se le llama fósforo, un ácido fosfórico, ¿ok? Un ácido fosfórico. Entonces, esto se llama un ácido fosfórico que se pegó. Y por eso se le llama fosforilación. ¿Listo? Entonces, el ácido fosfórico se pegó acá a este H2. ¿Entendido? Muy bien. Pero, ojo,
yo les voy a explicar algo, y es que la reacción acá, mire que acá parece que cogiera el alcohol y lo que coge es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se perdió y esta fue lo que se formó. ¿Listo? Es decir, el fosfato es el PO3. ¿Listo? PO3. Entonces, resulta que viene el ácido fosfórico y se pega de acá, pero resulta que entonces, aquí en este momento, chicos, este que está acá ya no se llama digliceraldehído, sino se llama D-gliceraldehído 3-fosfato. Él queda igual, queda, ay, discúlpenme, voy a copiar en negro. La molécula sigue quedando H, doble enlace H, aquí queda OH y H. Como azúcar se llamaba D-gliceraldehído. Como éster, es decir, con el fosfato en el último carbono se llama, ojo, ¿cómo se llama? Se llama D-gliceraldehído, aldehído. Y como está en el carbono 3, miren chicos, 1, 2 y 3, entonces, como ustedes lo aprendieron en química, se llama 3-fosfato. Y al llamarse 3-fosfato se llama éster fosfórico. ¿Entendido o no? ¿Entendido? Sí, profe. Así de sencillo. Profe, ¿y esto puede pasar con la glucosa también? Sí, chicos, les voy a colocar la glucosa. Entonces, ojo, les voy a colocar la glucosa y se la voy a colocar como anillito. Entonces tengo CH2, tengo el 1, el 5, 4, 3, 2, el 1 y el que se pega del oxígeno. Acá tengo la de glucosa. Entonces voy a colocar la alfa, ¿cierto? Entonces voy a colocar el OH acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos alfa de glucosa. ¿Listo? ¿Por qué es alfa? Porque tiene el H arriba. Y esto se llama de glucosa. Entonces la voy a fosforilar. Ojo cómo la voy a fosforilar. Así como el de arriba, le voy a quitar este H. Y a ese H le voy a pegar el fosfato. Entonces, ¿cómo me queda? Chicos, miren, CH2OH, tengo acá 5, 4, 3, 2, 1 y el oxígeno. Listo. Y entonces aquí me queda el H, pero acá me queda O, un enlace, y acá me va a quedar P, doble enlace, el OH y el OH. Y este señor, díganme ustedes cómo se llama este señor. Pues lógicamente se llama alfa de glucosa, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo les voy a poner si quieren los numeritos. Recuerden que este es el 6, este es el 5, este es el 4, este es el 3, este es el 2 y este es el 1. Este es el 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Qué le falta ahí para que sea un éster? Profe, pero es hexa. Sí. Es hexa, mira, tiene 6 carbonos. 6 vértices, 6 carbonos. Dime. Hexafosfato. No. No Recuerda entiendo. que es del carbono donde está el fosfato. Mira, ¿de dónde se Ajá. pegó el carbono? 3. ¿De cuál Ah, carbono se pegó acá? ¿De cuál carbono, Nati? Profe. Del 1, entonces se llama 1-fosfato. ¿Entendido, ya chicos? entendí, sí, ya entendí, gracias. Sí, es sencilla. Listo. Yo les voy a hacer otra cosa. Les voy a hacer una pregunta, chicos. Si no se hubiera pegado de este H, sino de este H, ¿cómo se llamaría? Se llamaría alfa de glucosa 6-fosfato. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera pegado de este OH, sino de cualquier otro? ¿Entendidos? ¿Sí me entendieron o no? Sí, profe, el número es de Sí, la profe. posición del carbono. Muy bien. Y ojo, Andrea, Carolina y todos los demás. Los más reactivos, los carbonos más reactivos son el aldehído y el carbono terminal, es decir, el último. Entonces, en la glucosa, los carbonos más activos son el 1 y el 6. En el gliceraldehído son el 1 y el 3. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, en ese caso, ¿cuántos ésteres de fosfato se pueden formar con esa glucosa? Cuéntenme ustedes. Yo ya les puse uno. El alfa de glucosa 1-fosfato. Ya les puse el segundo ejemplo. El alfa de glucosa 6-fosfato. ¿Y cuál otro se puede formar? Cuéntenme ustedes. Todos del 1 al 6.
No, Milena, colócame cuidado lo que acaba de decir. Los carbonos reactivos son el 1 y el 6 nomás. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a reaccionar sino el 1 y el 6. Entonces, el primero que se forma es el alfa de glucosa 1-fosfato. El segundo que se puede formar es el alfa de glucosa 6-fosfato. Y solamente me queda un solo producto que se puede formar ahí. ¿Cómo se llama? Solamente son reactivos el 1 y el 6. ¿Cómo se llama el que se podría formar? Entonces yo se los voy a decir, chicos. Se puede formar uno que se llama alfa de glucosa 1,6 fosfato. ¿Entendieron? ¿Qué quiere decir? Que se pega de acá y se pega de acá. Se forma un éster donde se pegan dos ácidos fosfóricos, tanto del carbono 1 como del carbono 6. ¿Entendido lo que les acabo de decir o no? ¿Qué me dices? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ya pasamos los ésteres fosfóricos. Ahora vamos a ver otra molécula que también se forma y se llaman los aminoazúcares. Los aminoazúcares. Entonces voy a colocar acá. Recuerden, no me interesa que se aprendan las reacciones, me interesa que se aprendan los nombres. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a colocarlo en verde. Otra molécula que se forma se llaman los aminoazúcares. Azúcares. Entonces, en los anteriores se llamaban ésteres de fosfato porque se pega un fosfato de la molécula. Entonces, si se llaman aminoazúcares, ¿qué creen ustedes que se pega de la molécula? Pues una amina. Listo. Entonces yo les voy a colocar la primera. Entonces, ¿cómo se forman los aminoazúcares, chicos? Se los voy a colocar primero en letras. Entonces, en estos es donde se sustituye un hidroxilo. Uy, qué nube tan negra. Un hidroxilo que es 1H, ¿cierto? Del monosacárido, y se lo voy a colocar acá, monosacárido por una amina, por un grupo amina. Y esto, discúlpenme que ahí les coloqué una A, pero no va hasta A, ¿cierto? Ahí no va hasta A, va un grupo amina. Grupo amina. Por eso se llama aminoazúcar, porque la amina reemplaza un hidroxilo. Entonces yo les voy a decir los más comunes, ojo, los más comunes, y les voy a hacer la reacción, pero no quiero que se la aprendan. Ojo chicos, no quiero que se la aprendan. Entonces voy a colocarles el primero. Entonces les voy a colocar la glucosamina, que es una de las más comunes, y se la voy a colocar así. Acá tengo el azúcar, listo. Entonces tengo el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el que forma con el oxígeno. Y acá tengo H y OH. ¿Listo, chicos? Entonces, los aminoazúcares ya no reaccionan con el carbono 1 y el carbono 6. No. Ay, disculpe, el carbono 6 ya no reaccionan. Reaccionan con los hidroxilos de la cadena. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Se los voy a colocar en verde. Ay, muchachos, en verde. Entonces, quiere decir que aquí tengo 1H, aquí voy a tener 1H, aquí voy a tener 1H, ¿cierto? Y aquí voy a tener 1H. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos son los OHs que van a reaccionar. ¿Cómo se llama, Milena? Yo sé que tú lo sabes. ¿Cómo se llama esta glucosa por ahora? ¿Alfa o beta? ¿Cómo se llama? Sí. Muy bien, se llama alfa porque el hidrógeno está arriba. Entonces se llama alfa de glucosa. Por ahora, ¿cierto que sí? Entonces, chicos, miren lo que voy a hacer. Muy fácil. Voy a quitar este hidroxilo y en vez de ese hidroxilo voy a colocar una amina, NH2. Entonces, aquí, en este caso, se llama alfa de glucosa amina. ¿Muy difícil? ¿Muy difícil o no? No, profe. Así de sencillo, donde se reemplaza un hidroxilo, no carbono 1, no carbono 6, por una amina. Entonces les voy a colocar la siguiente, les voy a colocar otra. Por ejemplo,
hagamos de cuenta que yo quiero cambiar este, listo, muy bien, este. Voy a borrar esta amina de aquí y les voy a reemplazar otra vez por el hidroxilo. Cuando yo lo reemplazo por el hidroxilo se llama otra vez glucosa, es decir, le quito la amina. Pero entonces voy a quitar otro hidroxilo y voy a reaccionarlo. Entonces quito este y en vez de eso lo reacciono y le coloco una amina. Entonces aquí le coloco el NH2. ¿Cómo se llama? Alfa de glucosamina. ¿Entendido, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien, y así sucesivamente con todos los azúcares. Si reacciona con una galactosa, entonces se llama galactosamina. Si reacciona con una fructosa, se llama fructosamina. Si reacciona con una lactosa, se llama lactosamina. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabé de decir? Y ahora ustedes me dirán, profe, ¿cuál es la importancia de la glucosamina? Primero que todo, chicos, la glucosamina es el derivado acetilado, que no me interesa que se lo aprendan, de la quitina. Pero ¿saben la glucosamina dónde lo tenemos? Es el lubricante de nuestras articulaciones. ¿Ya ven por qué es importante? Es todo lo que tenemos, en todos donde nosotros tenemos articulaciones, las rodillas, los dedos, los codos, los hombros, todo donde tenemos articulaciones tenemos glucosamina. En el momento en el que la glucosamina se me acabe, yo empiezo a tener problemas. Por ejemplo, si la de la rodilla se me agota, entonces empiezo a tener problemas, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen a ese problema cuando a uno le tienen que operar la rodilla? Esperen, me acuerdo. Nati, ayúdame. ¿Cómo se llama cuando a uno le tienen que operar la rodilla? Se llama Pero menisco. que una artrotomía, no sé, de No, los meniscos. los meniscos, exacto, los meniscos. Entonces se le inflaman a uno los meniscos porque comienza la glucosamina a agotarse y entonces comienzan los meniscos a rozar y entonces empiezan a poner problema. Entonces es el problema de los meniscos. ¿Entienden por qué, chicos? ¿Saben la importancia o no? Muy bien, entonces, ¿qué más les puedo decir? Excelente, a ver, ¿cuáles son? Entonces, bueno, muy bien. Y ya bueno, entonces, listo. Hasta ahí terminamos con los derivados de los monosacáridos, ¿ok? Entonces ahora voy a cambiarles en colorcito, ya no se los voy a colocar en verde, sino se los voy a colocar en rojo, porque ya no les voy a hablar de los derivados de los monosacáridos, sino les voy a hablar de los disacáridos. Entonces, disacáridos. ¿Qué significa disacárido, chicos? Que tienen dos monosacáridos, ¿cierto? Disacáridos. Profe, una pregunta. Todo lo que acabamos de ver, todo, los glicósidos, los ésteres fosfóricos, aminoazúcares, productos de oxidación de las aldosas, todo eso pertenece a los derivados de los monosacáridos, ¿cierto? Sí, solamente los monosacáridos, es decir, la fructosa, la glucosa, la galactosa, cuando se reduce, cuando se oxida, sí, eso, es solamente Listo. monosacáridos. ¿Listo? Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué son los disacáridos, chicos? Ya lo habíamos visto, ¿qué son los disacáridos? Cuéntenme ustedes qué son los disacáridos. La unión de dos monosacáridos. Muy bien, así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Y ojo, ahí sí va a cambiar de color, entonces voy a volver a verde. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Entonces tenemos la maltosa, ¿cierto? La maltosa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la maltosa está integrada por dos monosacáridos que son el alfa de glucosa, ¿cierto? El alfa de glucosa por 2. Entonces, profe, dos moléculas de alfa de glucosa unidas entre sí se llaman la maltosa. Sí, así de sencillo. ¿Cómo se unen, chicos? Se unen por medio de un enlace que se llama alfa 1,4 glucosídico. ¿Entendieron lo que les acabé de explicar ahí o no? Pero yo creo que todavía no lo entienden. Les voy a hacer la reacción para que lo entiendan. Listo, voy a volvérselo a copiar, compañeros, que creo que copié muy feo. Enlace, y no se llama enlace, se llama enlace porque es un solo enlace. Entonces se llama enlace alfa 1,4 glucosídico. Y se los voy a explicar. Profe, ¿es importante que yo me aprenda la estructura de la maltosa? No, chicos, no es importante.
Lo importante es que sepan que se llama alfa-1,4-glucosídico y les voy a explicar por qué se llama. Se los voy a explicar para que lo entiendan, pero no porque se lo tengan que aprender. ¿Entendido lo que les acabo de decir o no? Bueno, muy bien. Profe. Entonces voy a colocar la glucosa. Entonces tengo CH2OH, tengo este, 2, y ya les voy a dejar de colocar los carbonos. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Les parece? Pues ustedes saben que cada esquinita es un carbono. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, recuerden que acá se llama alfa si tiene el H arriba y el OH abajo. Y voy a volver a colocar otra glucosa, CH2OH, ¿cierto? Y voy a colocar este así, y 1, 2, 3, 4, 5, el oxígeno y acá. Y se llama alfa porque tiene el H arriba y el OH. ¿Listo? Entonces resulta que me dicen que la maltosa es una unión de 2 alfa de glucosa. Y ahí están las 2 alfa de glucosa. ¿Cómo se unen? Chicos, ojo con lo que les voy a mostrar. ¿Cómo se unen? Entonces, coge este señor, ¿cierto? H se pierde y miren, se lo voy a colocar en verde. Entonces llega este señor H y se une al H que está por acá, al H que forma este señor. Y este enlace que ustedes ven acá se llama el enlace alfa 1,4. Y les voy a explicar por qué se llama 1,4. Chicos, ¿cómo se llama este carbón? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? ¿Este cómo se llama? El 1, el 2, el 3, el 4. Ay, ¿sí está bien? Ah, sí, el 5 y el 6. Entonces, ¿cuáles carbonos se unen? Yo quiero que ustedes me digan cuáles carbonos se unen. ¿Cuáles, chicos? ¿Cuáles? Y el 4, profe. El 1 y el 4. ¿Cómo se llama el enlace? 1,4. ¿Por qué se llama glucosídico? Porque une dos glucósidos, así de sencillo, entonces se llama alfa 1,4 glucosídico. ¿Entendido, chicos, por qué se llama así? Sí, profe. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasó con los OHs y las Hs? Pues siempre que se forma agua. ¿Entendido? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces copien lo siguiente, chicos. La fuente principal de la maltosa, cópienlo por favor, la fuente principal de la maltosa es la hidrólisis parcial del almidón. ¿Me están entendiendo o no? La fuente principal de la maltosa es la hidrólisis parcial del almidón. O del glucógeno, ¿cierto? ¿Entendieron lo que acabaron de escribir o no? Que se produce en el tracto gastrointestinal del organismo animal en el proceso de digestión. ¿Lo terminaron de copiar o se lo vuelvo a dictar? Profe, ¿me repites, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La fuente principal de la maltosa es la hidrólisis parcial del almidón o del glucógeno que se produce en el tracto gastrointestinal del organismo animal durante la digestión. Así de sencillo. ¿Entendieron lo que acabaron de copiar, chicos? Alguien que me lo explique. Alguien que me lo explique. Se los explico yo, para que nos rinda un poquito, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces el almidón lo ganamos de las plantas, es decir, de la alimentación, la papa, la yuca, el plátano. Si nosotros lo masticamos, le hacemos la hidrólisis de la boca, le hacemos la hidrólisis en el intestino y la hidrólisis no se completa hasta monosacáridos, pues se producen disacáridos. Ese monosacárido es la maltosa, pero también se puede producir de la formación de 2 azúcares en el organismo a partir del glucógeno. Entonces, la fuente principal es el almidón de la alimentación o el glucógeno que tenemos en los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se produce generalmente la maltosa? Pues en el tracto gastrointestinal, cuando la hidrólisis es parcial y no llega a glucosa, sino que se quedan 2 glucosas unidas.
¿Y cuándo se da? Cuando la comemos en el proceso de digestión. ¿Entendido, chicos? Así de sencillo lo que acabaron de escribir. ¿Listo? Muy bien. El siguiente producto se llama la isomaltosa. Ya no es la maltosa, sino la isomaltosa. Entonces, el siguiente producto se llama la isomaltosa. Espérenme un momentico, chicos, voy a borrar acá. Esto, listo, muy bien. Entonces, el siguiente producto, y se lo voy a copiar en verde. En verde se llama la isomaltosa. Entonces, isomaltosa. Y se llama isomaltosa. Ese es el siguiente producto. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Copien, por favor. Es lo mismo que el anterior. Es una molécula, es un disacárido integrado. Es un disacárido integrado por 2 moléculas de alfa de glucosa. ¿Listo, chicos? Es lo mismo que el anterior. Es una maltosa, pero está formado por 2 moléculas de alfa de glucosa. Chicos, pero el enlace que los une no es alfa 1,4, sino alfa 1,6. ¿Entendieron la diferencia? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solamente que el enlace es alfa 1,6. Es decir, que el carbono 1 con el carbono 6 de la otra glucosa se forman, y esa es la diferencia. Muy difícil, chicos, ¿cierto que no? Entonces vamos a la siguiente molécula. Vamos a la siguiente molécula, y la siguiente molécula se llama la lactosa. La lactosa. ¿Listo? Entonces, la lactosa, chicos, copien, es un disacárido integrado por, ojo, integrado por, y se lo voy a copiar en negrito, en negrito. Entonces, integrado por. Entonces, se integra por una beta de galactosa más una alfa de glucosa. Esa es la lactosa. Entonces, ¿dónde encontramos la lactosa? En la leche materna, en la leche de vaquita, en la leche de cabrita, en todas las leches, y por eso se llama azúcar de leche. ¿Listo? ¿Cómo están unidos ellos dos? Hombre, la maltosa por un alfa 1,4, la isomaltosa por un alfa 1,6. Pues estos dos se unen por un beta 1,4. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Entonces yo quiero que ustedes coloquen, chicos, su fuente principal es la leche. Su fuente principal es la leche. Se sintetiza en la glándula mamaria durante la lactancia. Por eso es que es tan importante tener las vaquitas teniendo bovinos, ¿cómo se llaman? Teniendo carne de... Se le dice corderito al bebé del cordero. Se le dice, ¿cómo se le llama? Terneros. Al ternerito. Muy bien, gracias. Por eso es que los ganaderos tienen que mantener a las vaquitas teniendo terneritos para que produzcan leche. ¿Entendido, chicos? Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que copien lo siguiente, chicos. Entre otros, la importancia de los anteriores está, 2 puntos. Entre otros, la importancia de los disacáridos anteriores está. Copien los siguientes. Son hidrolizados a nivel del intestino delgado. Son hidrolizados a nivel del intestino delgado por enzimas específicas, localizadas. Díganme si estoy dictándoles muy rápido, ¿ok? Son hidrolizados a nivel del intestino delgado. ¿Listo? Sí, profe, son hidrolizados. A nivel del intestino delgado por enzimas específicas. Que se localizan
que se localizan en el borde que nosotros conocemos como cepillo del enterocito. En el borde del cepillo del enterocito. Profe, que conocemos como qué? Cepillo del enterocito o los bordes de cepillo. ¿Sí los han escuchado en biología o no? No, profe. Bueno, nos van a escuchar. Nosotros en el intestino, chicos, les voy a buscarles la forma para... Vayan copiando y yo les busco la forma para que ustedes entiendan. Entonces, conocidos como los cepillos del enterocito, ¿ok? Entonces, ustedes van a colocar lo siguiente. Desde donde sus monosacáridos constituyentes, desde donde los monosacáridos constituyentes ingresan al organismo y sirven principalmente como fuente de energía. ¿Entendidos? Y sirven principalmente, es decir, azúcares reductores. Sirven principalmente como fuentes de energía. Voy a colocarles borde de cepillo de los enterocitos. ¿Ustedes nunca han visto esto? Bueno, yo creo que lo van a ver en biología. Pero entonces les quiero mostrar, chicos, cómo es nuestro intestino, cómo son, mire, así es. Nuestra epidermis en el intestino delgado es así. Pero son muchos. Entonces, miren, son así. Entonces nosotros le llamamos bordes de cepillo porque es como un cepillito de dientes. Entonces, es por ahí por donde nosotros absorbemos los nutrientes. Es así, mire, más o menos así, chicos. Estos son los bordes de cepillo. Pero son muchos, muchos, muchos. Miren, así. Así como están acá. Son muchos cepillitos y ellos son los que absorben los nutrientes. Esta es nuestra epidermis en el colon, en el intestino delgado. Si lo habían visto, si no lo han visto, lo van a ver. Entonces, ellos absorben y pasan por aquí hasta llegar a la sangre. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profe, ¿usted me puede repetir, pues cuando termine de mostrarnos eso, lo último que estaba dictando, porque es que se me estaba pausando el computador y se escuchaba entrecortado? bueno, no te preocupes. Entonces, vas a colocar, la importancia de los disacáridos está en... Son No, yo voy en cuando usted dijo, desde donde los monosacáridos constituyentes ingresan al organismo, y ahí se me pasó. Muy fácil. Y sirven principalmente como fuente de energía. Así de sencillo. Y sirven principalmente como fuente de energía. Chicos, ¿entendieron qué son los bordes de cepillo? ¿Entendieron? Sí, profe. Es que es mucho más bonito cuando lo ven en imágenes, ¿cierto? Mire, así lo ven ustedes cuando cogen un tejido epitelial, así. Mire, muchos cepillitos, muchos cepillitos. Así es que se ven en el microscopio, chicos. Y el modelo que ha hecho el hombre, pues ha sido este. Muchos cepillitos. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Eso es lo que es interesante que ustedes sepan. Muy bien. Entonces, ojo, solamente para que ustedes sepan, los enterocitos son la capa de las células epiteliales que recubre la vellosidad de las vellosidades intestinales. Entonces, nosotros, chicos, tenemos más o menos más de 600 microvellosidades en el intestino. Eso quiere decir que es una gran superficie de absorción. Pero eso lo van a aprender ustedes en biología, ¿ok? Esas microvellosidades producen una capa superficial de glicoproteínas denominadas glicolides. ¿Listo? Entonces, pero eso lo van a aprender ustedes en biología. Y por medio de esos cepillitos, es decir, de esos enterocitos, nosotros absorbemos los monosacáridos o las moléculas a la sangre. Entonces, ¿cuál es la función principal de los enterocitos? Es la absorción y en ellos se produce la recepción, entrada y transferencia de solventes, solutos, hasta la difusión, donde llegan a la sangre, donde se presenta un transporte activo o facilitado. ¿Entendido? Muy bien. Pero eso lo van a aprender ustedes en biología. Bueno, chicos, ahora yo quiero mostrarles otras moléculas que son importantes y ya no son disacáridos, sino son un poquito más grandes. Entonces vamos a hablar de unas moléculas un poquito más grandes que se llaman oligo o poli.
Oligo o polisacáridos. Oligosacáridos, sacáridos o polisacáridos. O polisacáridos. Entonces, en los oligosacáridos o polisacáridos de importancia, ustedes van a encontrar las glicoproteínas. Glicoproteínas. Proteínas. Entonces, yo quiero que miren un momentico a la diapositiva y se den cuenta que esto significa azúcar y que esto significa proteína. ¿Qué significa, chicos? Pues son proteínas conjugadas con un azúcar, con un glúcido, ¿entendido? Entonces, ¿qué es lo importante y qué quiero yo que ustedes aprendan? ¿Cuál es el porcentaje? Por ejemplo, normalmente la composición glucosídica, ¿cierto? Va desde el 1% hasta el 85%. Es decir, la composición glucosídica, es decir, del azúcar, glucosídica, puede ir desde el 1% hasta el 85%. Eso quiere decir que ustedes van a encontrar millones y miles de glicoproteínas, donde el azúcar que tiene puede estar en la composición desde el 1 hasta el 85% del peso del residuo. ¿Entendido? ¿Qué importancia tienen las glicoproteínas, chicos? Entonces, importancia de las glicoproteínas. Entonces, se los voy a colocar en otro colorcito. Importancia. Entonces, voy a colocárselos, por ejemplo, en moradito. Entonces, importancia. La primera importancia que tienen las glicoproteínas, entonces, son las proteínas de las membranas plasmáticas. Son las proteínas de las membranas plasmáticas. ¿Listo? Son las proteínas de las membranas plasmáticas. Por ejemplo, ustedes me dirán, profe, nómbrame una. Entonces, por ejemplo, la glicoporina, ¿cierto? El receptor de insulina, ¿cierto? Es uno, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la otra importancia? Dibujar, listo, muy bien, acá, listo. ¿Cuál es la otra importancia? Algunas de ellas son hormonas. Entonces, algunas glicoproteínas, algunas son hormonas. Algunas de ellas son hormonas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? La gonadotropina, coriónica. Ah, Nati, tú trabajabas con las maternas, ¿cierto que sí? Sí, señora. Entonces, Nati, ¿tú les puedes explicar a ellos qué es la gonadotropina coriónica o no? No, ¿cierto que no? No te preocupes, si no pueden... Profe, esa no es la hormona del Del crecimiento. embarazo. Pero en el embarazo. Ah, bueno. Sí, exacto, se produce en el embarazo. Entonces, chicos, coloquen lo siguiente. La gonadotropina coriónica, que se conoce como HCG, así como se los coloqué ahí, se produce durante el embarazo por el embrión en desarrollo. ¿Cierto? Por el embrión en desarrollo. Y después de la concepción, es decir, después del nacimiento, se produce, y después del nacimiento se produce por los fibroblastos. ¿Listo? De la placenta. Por los fibroblastos de la placenta. La gonadotropina coriónica, chicos, también se produce en la glándula pituitaria de los hombres, para que ustedes sepan, ¿ok? Y en las mujeres de todas las edades.
¿Ok? Eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que las glicoproteínas son muy importantes, primero porque son las proteínas de las membranas plasmáticas, y la segunda que son las hormonas, como la gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica es muy importante porque la producimos las mujeres en el embarazo por el embrión en desarrollo, es decir, el embrión en desarrollo hace que se produzca mucha gonadotropina, pero los hombres y las mujeres lo producimos en la glándula pituitaria. ¿Ok? La única proteína plasmática que no se llama glicoproteína se llama la albúmina. ¿Ok? Es la única que no hace parte de estas glicoproteínas. Entonces, para terminar la clase, copien, chicos, principales funciones de los oligosacáridos en las glicoproteínas. Es decir, ¿qué hace el azúcar en la proteína? ¿Cuáles son las principales funciones del azúcar en la proteína? Entonces, para copiar lo siguiente. Principales funciones. La primera función, controla las propiedades físico-químicas. La primera función, controla las propiedades físico-químicas o modula, como le quieran decir, controla o modula las propiedades físico-químicas. Físico-químicas, ¿cómo son cuáles? La solubilidad, la viscosidad, la carga y la desnaturalización de las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físico-químicas? La solubilidad, es decir, ¿qué tanto se solubiliza la proteína en la sangre? La viscosidad, ¿qué tan espesa es? La carga, es decir, si es polar o apolar, y que se desnaturalice, la desnaturalización. La desnaturalización. ¿Listo? Muy bien. Segunda función de los carbohidratos en las proteínas. Entonces la segunda es así. Protegen contra la proteólisis intra y extracelular. Protegen, la voy a copiar en negrito. Protegen la proteína de la proteólisis. Extra e intracelular. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente, la 3. La tercera función. Ustedes han escuchado, chicos, en biología que para que haya transporte por medio de las membranas hay unos componentes que ayudan a transportar los otros, ¿o no? Chicos, ¿han escuchado eso o no? Sí, profe. Muy bien, entonces las glicoproteínas participan en el transporte, Uy, espere que estoy copiando horrible. Qué pena, chicos. Espérenme un momentico, voy a borrar. En el transporte. En el transporte, eso quiere decir inserción, migración, distribución y secreción. Distribución y secreción. Es decir, ellas ayudan a transportar otras dentro de las membranas. Es decir, ellas son las que participan en llevar un componente desde afuera de la membrana hasta dentro de la membrana. ¿Ok?
Cuarta, chicos, no la voy a copiar porque ya vamos a terminar la clase. Cuarta. Intervienen en el desarrollo embrionario. Ya lo dijimos, la gonadotropina coriónica. Entonces, intervienen en el desarrollo embrionario y en la diferenciación celular. Intervienen en el desarrollo embrionario y en la diferenciación celular. ¿Lo copiaron, la cuarta? Y la quinta, chicos, intervienen en sitios de metástasis o proliferación cancerosa en tejidos diferentes al portador del cáncer primario. Vuelvo y les dicto, intervienen en sitios de metástasis o proliferación cancerosa en tejidos diferentes al portador del cáncer primario. ¿Entendido, chicos? Son 5 funciones. En particular, chicos, transportan, son hormonas, controlan propiedades y aparte de eso, hacen diferenciación celular e intervienen en procesos de proliferación celular. Es decir, ayudan a proteger. ¿Ok? Y para terminar la clase ya, chicos, existen enfermedades por deficiencias genéticas en la actividad de las glicoproteínas. Entonces, voy a copiarles por último en una última diapositiva, una nueva diapositiva, pero la vamos a dejar aquí al final. Y les voy a colocar las enfermedades que se pueden formar por la deficiencia de las glicoproteínas. Entonces, enfermedades por deficiencias. Entonces, enfermedades por deficiencias. Enfermedades por deficiencias. Por deficiencias. Enfermedades por deficiencias de las glicoproteínas. Acuérdense que estamos hablando de las glicoproteínas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que pueden ser? Generalmente las enfermedades por deficiencias son genéticas, ¿ok? Son genéticas. Entonces, son genéticas y son de la actividad, son actividad enzimática. Entonces, generalmente son genéticas, ¿cierto? Y se deben a la actividad de las glicoproteínas hidrolasas. Por la actividad de las glicoproteínas hidrolasas lisosómicas. Lisosómicas. Tengo la garganta como mala. Lisosómicas. Muy bien. Lisosómicas tiene tilde en la O. ¿Listo? Lisosómicas. Como por ejemplo, ¿cuáles son algunas proteínas hidrolasas glicosómicas? Están las fucosidasas, la manosidasas, ¿cierto? Manosidasas. Entonces está, una se llama la manosidasa, la otra se llama la fucosidasa. Recuerden que está la manosa, la fucosa, ¿cierto? Que son azúcares. Entonces, cuando estas enzimas faltan o no están o son carentes, el síntoma que se sufre es retardo mental. Retardo mental. O hay otra enfermedad que se da que se llama la enfermedad de las células I. Enfermedad de las células I. Uy, espérenme un momentico que acá iba a copiar, iba a comerme la U. Entonces aquí se llama células de las células I. Así se llama la enfermedad. Y son pacientes, chicos, que no poseen una enzima. Las células de la enfermedad de las células I son pacientes que no poseen una enzima que se llama la manosa,
Entonces, carecen de la enzima, que es una manosidasa y se llama la manosa. La enzima se llama la manosa 6-fosfato. 6-fosfato. Fosfatasa. ¿Listo? ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? ¿O no? ¿O muy difícil? Sí, profe, entendido. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que aquellas personas que tienen problemas con las glicoproteínas, entre esas, la mayoría son genéticas. ¿Por qué pasan? Porque hay carencia o hay deficiencia de las enzimas, y entonces la mayoría de las deficiencias genéticas de esas enzimas producen retardo mental. Ahora, hay una especial que se llama la enfermedad de la célula Sí, que es simplemente por la carencia o la deficiencia de la enzima manosa 6-fosfatasa. ¿Qué quiere decir? Que no las poseen. Entonces, sufren de la enfermedad de la célula Sí. ¿Cómo se ve la sintomatología, chicos? Se parece mucho al retardo mental. ¿Entendido? Chicos, en la próxima clase terminamos con los otros glucolípidos o glucosacáridos que forman parte importante, que nos faltan 2, y seguimos con lípidos. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Sí, profe, gracias. Espero que hayan entendido un poquito más. Chicos, recuerden, no me interesa que se aprendan las estructuras, me interesa que se aprendan la importancia biológica. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos, que les vaya muy bien. Bye, bye. Chao, chicos. Chao, chao. Profe, gracias. Profe, hasta chao. Chao, que les vaya muy Gracias. bien. Ok, bye. Chao. Chao. Chao.